¿Ya está? ¿Mm? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, es un placer para el comité editor de la revista que dirijo presentar lo que sería un adelanto del número 1 del volumen 78 de la revista, presentando una entrevista al doctor Glenn Gabbard. Bueno, esta noche es una noche intensa porque venimos de un día intenso, habiendo escuchado a Recalcati a la mañana y teniendo una actividad institucional interesante y nutrida. Y bueno, estamos también nosotros inaugurando este espacio de la actividad científica nocturna, así que bueno, esperamos que también convoque las reflexiones a lo largo de un largo día de trabajo, ¿no? Eh, Quiero en principio darle la palabra a nuestra presidente, Gabriela Goldstein, y después voy a retomar contándoles un poco el trabajo que estamos haciendo, el número que estamos preparando, y después les voy a dar paso a la entrevista con Gabriela. Gaby. Buenas noches, qué alegría verlos todo el tiempo. Buenas noches al equipo de la revista, a la directora de la revista, Alejandra. Qué alegría tener un equipo tan rico, tan trabajador y con proyectos que ya se están anunciando en este primer número del volumen 78 de un evento fundamental que es el lanzamiento de esta etapa de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La revista, todos saben, es el órgano oficial de la APA por el que comunicamos los avances, las investigaciones, las publicaciones con un rigor y un espesor científico y clínico absoluto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este inicio que se lanza en esta etapa nueva con lo que presenta la revista dirigida por Alejandra Maruco y su equipo, y esta noche magnífica donde vamos a escuchar una primer parte de lo que se va a mostrar en la revista, que es la entrevista al doctor Gabbard y los comentarios del doctor Maruco. Así que bienvenidos, es un orgullo y una gran alegría que estén ya preparando este número que vamos a disfrutar todos pronto. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por presentarnos. Voy a seguir Bueno, desde Facebook. Bueno, muchas gracias. Les quería comentar que el primer número de la revista habitualmente contiene los trabajos prepublicados para el Congreso de Vancouver, en este caso para el Congreso de IPA, y como en este momento estamos pensando un cambio técnico de la revista, porque como anunciamos, pensamos que este número especial en pandemia va a surgir en la web de APA, pero hasta que se dé la posibilidad técnica de generar la revista en la web, vamos a adelantarnos para cumplir con el convenio que tenemos con IPA de publicar los trabajos del Congreso previamente con un número especial digital con los trabajos del Congreso de Vancouver. Entonces seguramente esta vez van a recibir primero ese número especial de los prepublicados del Congreso, después el número 1 de la revista, que es el que estamos anunciando, y después en el número 2 de la revista van a sumarse los trabajos aceptados para el Congreso de IPA y todos los trabajos que quieran presentar los colegas sobre el tema de lo infantil, huellas y o senderos. Bueno, respecto a este número 1 del volumen 78, el título que elegimos es El psicoanálisis ante lo excepcional, efectos psíquicos y recursos terapéuticos. La pandemia por el virus del COVID-19 se ha impuesto como un hecho dramático y excepcional. Su prolongación en el tiempo, la manera como ha modificado la vida, el mundo, el impacto y el dolor por las pérdidas, el temor sobre sus consecuencias definitivas, la incertidumbre acerca de cuándo y cómo terminará, generan efectos en el psiquismo que convocan la reflexión psicoanalítica y comprometen el trabajo de los psicoanalistas. La excepción no es la pandemia.
ya que como sabemos, estas han existido siempre. La del 19-20, que le tocó vivir a Freud, perdiendo a su hija Sophie, coincidió con un desarrollo de la obra psicoanalítica muy importante en la evolución de su pensamiento. En los finales de los años 80 y 90 del siglo XX, la pandemia del HIV-Sida asoló a la humanidad, ocasionando también una crisis sanitaria gravísima a nivel mundial. Lo extraordinario de ambas crisis es que hayan adquirido dimensión planetaria y que hayan impuesto cambios en la intimidad y en la manera de relacionarse con otros, largos periodos de cuarentena en este caso, de aislamiento social, de obligaciones y prohibiciones que afectan a la vida cotidiana, al mundo del trabajo, a la economía global. Particularmente la imposición del aislamiento generó cierto trastocamiento de las nociones de tiempo y de lugar. Y entonces a partir de esta situación nos planteamos y le planteamos a los autores una serie de preguntas. ¿Lo excepcional podría ser fundante, causa de un nuevo estado? ¿Hay algo potencialmente estructurante tras el estado de excepción? Sin duda el tema merece entrelazar distintos niveles de análisis, abordarse tanto desde la perspectiva intrapsíquica, el impacto psíquico de estas circunstancias, como subjetiva e intersubjetiva, y en la dimensión social, en cuanto a la posibilidad de hacer lazo o el riesgo de provocar ruptura social. Cabe preguntarse, ¿han cambiado para siempre los vínculos humanos? ¿Cómo incide esta circunstancia en distintos momentos de la vida a niños, adolescentes, adultos, jóvenes, adultos mayores? ¿Cómo afecta las relaciones de pareja, familiares, sociales? ¿Cuál podría ser el efecto subjetivo de ciertas nominaciones en pandemia como grupo de riesgo, grupo vulnerable, actor de actividad esencial o no esencial y demás? ¿Cuál es el efecto del bombardeo de información, el conteo diario de casos y decesos, las expectativas generadas por informaciones cruzadas al principio sobre vectores y formas de contagio, disponibilidades sanitarias, promesas de medicamentos, nuevas vacunas, etc.? ¿Cuáles son las herramientas terapéuticas con que contamos frente al impacto psíquico de estas circunstancias? ¿Cuáles son las reflexiones que podemos hacer sobre la clínica en pandemia? Para poner en diálogo estas y otras preguntas, hemos hecho una convocatoria amplia, realmente amplia, abierta a colegas de APA, a las sociedades latinoamericanas e hispanoparlantes, a los departamentos de nuestra institución. Hemos leído textos publicados en otras revistas y libros que surgieron en el mundo en este contexto, y hemos querido compartir con el lector de la revista algunas de esas producciones. También en ese sentido de apertura y debido a estas circunstancias excepcionales, también nos hemos propuesto publicar, además de la tradicional versión en papel y de la versión digital que habitualmente queda a disposición de los lectores en la biblioteca digital, un número web en la web de APA. Queremos contarles un poco lo que el material con el que va a contar este número, ¿no? Tenemos el privilegio, el honor de tener como imagen de tapa una imagen cedida por Luis Felipe Noé, que se llama A Cara Tapada, que él produjo, creó en pandemia, habiendo sido él mismo paciente de COVID, y tuvimos también la posibilidad y el honor de entrevistarlo personalmente y generar una entrevista deliciosa que realmente les recomiendo a los lectores. También tenemos la posibilidad de contar con la conferencia de Recalcati sobre la curva de la angustia, que está comentada por José Milmañene y Norberto Maruco. También tenemos el privilegio de contar con dos trabajos de Jacques André sobre el psicoanálisis en tiempos de coronavirus y la muerte humana, además de este trabajo de Gabart, que hoy estamos referenciando, aunque no les estamos presentando, porque todavía no hemos tenido las autorizaciones de la publicación original en inglés, por eso no lo hemos compartido, pero van a tener la oportunidad de leerlo en la revista. También vamos a poder compartir con los lectores un webinar con Cristeva y Scarfone,
Y una sección especial de actualizaciones de clásicos, en este caso para actualizar el tema de los siniestros, actualizaciones sobre los siniestros, donde vamos a traer un trabajo publicado por Mauricio Abadi en el 78, un trabajo publicado por Norberto Maruco en el 80, un trabajo actual de Roosevelt Cazorla, y con comentarios de los tres trabajos por parte de Raúl Tebaldi. También tendremos la sección revista de libros y de revistas, donde vamos a abordar el material de la pandemia desde distintas publicaciones, y tenemos la posibilidad y el honor de publicar la monografía ganadora del premio Baranchemont. Así que realmente es un número que les invito a compartir y a esperar con la misma ansia que la estamos esperando nosotros. Bueno, este que vamos a presentar es el primer encuentro de un ciclo de entrevistas que estamos empezando a producir. En cada número una entrevista a un psicoanalista destacado en relación al título de cada número, pero como la revista en la web nos va a permitir presentar material audiovisual, tenemos la posibilidad de ver en palabra y en gesto a los autores, y ese es un gran privilegio que queremos compartir. En principio lo que quiero agradecer es la generosidad del doctor Gabar por concedernos esta entrevista. También la generosidad de Daniel Schmuckler, que tradujo el texto original al castellano. También haber contado con el trabajo del grupo, que pensamos las preguntas entre todos para sintetizar en 4, que era el tiempo que podíamos abarcar de una entrevista de 30 minutos que él nos concedía. Y en ese sentido es un trabajo grupal que me siento muy orgullosa de dirigir a este grupo. También quiero agradecer a las entrevistadoras que ustedes van a ver en acción, que fueron Andrea Ikonikov y Judith Goldschmidt. Bueno, agradecer también el esfuerzo nuestro de atar con alambre y de hacer, pese a la adversidad, sin recursos económicos, la posibilidad de producir esta entrevista subtitulada para que ahora ustedes la puedan compartir en castellano con nosotros. Y en ese sentido le agradezco a mi hijo que colaboró con ese trabajo. Y también agradecerle muy especialmente a Norberto que haya estado dispuesto a compartir con nosotros sus ideas acerca de los temas discutidos con el doctor Gabar y también sobre nuestro tema de la revista. Sobre el trabajo de Gabar, que no, como les dije no podemos compartir todavía, les quiero adelantar algunas cosas para que ustedes entiendan mejor lo que surge en la entrevista que van a ver. El trabajo comienza con una introducción donde cita el texto de Camus, La peste, y allí nos ofrece un paralelismo con esta peste que acecha al mundo desde el 2020, el COVID. Pacientes y analistas somos vulnerables de la misma manera, y allí que proponga que el COVID ha sido un gran nivelador. Su trabajo plantea las modificaciones de nuestro trabajo clínico en esta época y los interrogantes que produce. Al principio de la pandemia, cuando Gabar escribió este artículo, aún no contábamos con las vacunas que hoy disponemos. Los tiempos en los que se va modificando la realidad es parte de la complejidad de estos tiempos, tiempos quietos y de espera con tiempos que se modifican permanentemente. No vamos a realizar un resumen de su trabajo, que se va a publicar, como les dije, sino subrayar y compartir con ustedes las ideas que nos convocaron para solicitar la entrevista que hoy vamos a compartir. Su presentación se ordena en los siguientes títulos. El cambio a teleanálisis es un título, la era COVID es el segundo título, y posibilidades es el tercer título. Con respecto al cambio a teleanálisis, Gabar señala que el uso de Skype y el teléfono no son nuevos en el trabajo clínico, sino que hace más de 20 años que está la discusión sobre este tipo de técnica, ¿no? Señala lo que genera la interacción comprimida de pantalla a pantalla, la cercanía de los rostros, las demandas que las nuevas tecnologías plantean para la tarea analítica, y la necesidad que nos obligó a la innovación. En el apartado La era COVID, subraya que estamos todos inmersos en una misma situación traumática. El autor nos relata su propensión
y la propensión que en general mostramos los colegas a entrar en charlas con los pacientes acerca del virus, porque ambos, paciente y analista, comparten un terror existencial. Habla de la sensación de que la vida está en espera y nos recuerda a Esperando a Godot, cuando Vladimir dice, ¿qué hacemos ahora? Y Estragón le contesta, esperamos. Es muy conmovedor el modo en que Gabar nos comparte sus sensaciones, los grados de vulnerabilidad y soledad que lo aquejan a él mismo y a todos nosotros en nuestro trabajo, un profundo duelo compartido por analistas y pacientes y la incertidumbre sobre la duración de todo esto. Por un lado, la profunda soledad y su opuesto, la falta de intimidad que aqueja en estos tiempos. No sabemos cómo será el futuro y si el psicoanálisis volverá a ser como era nuestro quehacer clínico, señala Gabar. Y en el tercer apartado, posibilidades, dice que no se trata de definir una sola manera de hacer un análisis correcto. El psicoanálisis es una creación conjunta que evoluciona basado en quién es el paciente, quién es el analista y la naturaleza del tercero creado entre ellos. El virus nos obliga a volver a pensar quiénes somos y qué hacemos, dice Gabar. Y para citar textualmente un párrafo, dice, a pesar de la compleja incertidumbre en la que nos encontramos, los analistas seguimos ofreciendo algo que es una rareza, una combinación no prejuiciosa, validación de una forma particular de comprensión en la cual podemos ver que lo que el paciente no ve, esperanza en tiempos de oscuridad y la capacidad de acompañar. Bueno, hasta aquí esta reseña que ha tenido la gentileza de hacer Andrei Konikov para que comparta con ustedes, y a partir de ahora compartimos la entrevista con el doctor Glenn Gabar y después retomamos con los comentarios de Norberto Maruco. ¿Dice? Bueno, voy a leer los antecedentes del doctor Glenn Gabar. Es director del Hospital Menninger de 1989 a 1994 y director del Instituto Topeka de Psicoanálisis de 1996 a 2001. En 2001 se trasladó a Baylor College of Medicine, donde se desempeñó como profesor de psiquiatría y presidente de psicoanálisis de la Fundación Brown hasta 2011. Desde 2011 hasta el presente ha estado en la práctica privada a tiempo completo y es profesor clínico de psiquiatría en el Baylor College of Medicine en Houston. Capacita y supervisa analistas en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Houston. Gabar ha escrito o editado 29 libros y más de 360 artículos, incluidos libros sobre psicoterapia, psicoanálisis, violaciones de los límites profesionales, salud médica y representaciones mediáticas de la psiquiatría y la enfermedad mental en películas con su hermano Krim. Fue coeditor en jefe del International Journal of Psychoanalysis y fue editor asociado del American Journal of Psychiatry. De 2001 a 2007 fue editor en jefe adjunto de la Revista Internacional de Psicoanálisis, el primer editor no británico de esa revista. Sus premios incluyen el premio Strecker, el premio Sigourney por contribuciones destacadas al psicoanálisis en 2000 y el premio Adolf Meyer de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. O sea, un gran honor tenerlo aquí. It is my distinct pleasure today to welcome you, Dr. Glenn Gabar. Thank you on behalf of the Argentine Psychoanalytic Association for this opportunity to talk about your work, the analyst and the virus. We are an enthusiastic group of your readers, and at the same time, we share the problems of the practice of psychoanalysis at this exceptional time. There are elements that we would like to be able to dialogue with you about. We know that we only have the time you generously gave us, and we are very grateful for that. Andrei Konikov and Judith Goldschmidt, members of the editorial committee,
are going to raise some questions to start our conversation, so you can select the topics you prefer to address in the time we have. Thank you. Andrea? Yes. Hi, good morning, Glenn, and good morning, Good morning. you all. First of all, thank you for your article. We've been discussing it a lot in our editorial committee, and thank you for your time to share your thoughts with us. So I will start with one of the questions. If you want to answer them all, Yes. the one we've sent you, and then so we start talking, okay? So Well, I had planned to answer Okay. all four of the questions, if that's okay. Okay. Perfect. That's wonderful for us. Okay. So we start with the first one, okay? Mhm. Okay, so in your article, you said that one of the most pervasive phenomena in this chilling moment in our history is a sensation that life is on hold. There is a deadness that may seem worse than the actual prospect of death. Yes, so is there any update you could think of since the current appearance of vaccines? Like, have you seen any changes in the feeling of the profound mourning process shared by both analysts and their patients you addressed in your article? So could you start with that? The advent of vaccines has been highly significant. I think many people are hopeful that they can return to life as it used to be. However, that relief is short-lived. We hear of the new variants in Brazil, in South Africa, in the United Kingdom, and we recognize there is no assurance that all strains of the virus will be contained. Moreover, in the United States, we have a terrible problem of somewhere between 30 and 40% of the US population are opposed to vaccinations. They call themselves the anti-vaxxers. They are often engaged in conspiracy theories. It will be difficult for us to achieve herd immunity when so many people refuse the vaccine. So the vaccines have made many people more hopeful. Nevertheless, there is an ongoing mourning process for those who have died. There's also a continued sadness and mourning about lost time, loss of connection with loved ones, the grandparent who can't see the grandchild, and the isolation that we have all endured. Everyone is experiencing some sense of loss, and the losses are of many different varieties. Now, the second question was, have you and your patients returned to the consulting room? That's right. I have not, even though many have received vaccinations. Most of the therapists and analysts have offices in a building, and many do not feel safe going into a building where one must ride up on an elevator with strangers to sit in a waiting room with closed doors while waiting for one's analyst. Many analysts have concern about seeing a new patient without having complete information about the COVID status of the patient. One of the striking results of the pandemic is that paranoid anxieties are pervasive. Analysts do not know who might infect them and who might be safe. So everyone is extra cautious, and I would say paranoid at times. The next question, number one, is which changes will remain in our psychoanalytic practice? It is hard to know, but I think history teaches us that things do not go backwards in time. Many analysts and patients have found it useful to engage in telephone treatment and Zoom treatment. There is no travel needed. The patient doesn't have to drive to your office, and there's no risk of infection in Zoom. It is safer and simpler. So I would predict that in the future, psychoanalytic clinicians will be working
in a hybrid way. Some will see patients in the office, some will see patients on Zoom in an office by themselves, some will talk with patients on the telephone. So you wrote that the impact of the COVID area in the patients we see may not lend itself to interpretative strategies. Certain patients may require an ontological approach that emphasizes who they are and who they are becoming. They are in the midst of making sense of a world that is alien to them, and they may need the witnessing and empathy of the analyst more than the insight into their past. So throughout these 9 months of the pandemic, since you wrote this paper, yes, has your selection of an ontological approach varied to emphasize on interpreting the transference in some occasions, or because of the traumatic situation, you still in the ontological approach mostly? Okay, here's my answer. Throughout the 13 months of the pandemic, I have found myself repeatedly modifying what I do with my patients. I have learned that with some patients, I can be interpretive, while others, I need to be a person who is present with the patient and acknowledging that we both are frightened and worried about the future. A kind of humanizing way of relating. So when a patient is expressing worry about a new outbreak of the virus, I share their worry and say, I understand, it's frightening. I also may comment on newspaper stories that talk about mask wearing or flying in an airplane, so that there is a common language between the patient and me, that we are both concerned about the same thing. We're struggling with the same issues. It's common that interpretation of transference is in the background while the patient and I are sharing concern about stories in the news and about the safety of those we know. In other words, I'm arguing for a humane treatment where you are connecting with a real fear, not just a fantasy in the patient's mind. Now, however, I am still using interpretation of the transference and interpretation outside the transference to help the patient understand why he or she is having a particular experience and how it relates to long-standing internal object relations. So COVID has been a great leveler, causing a certain loss of necessary asymmetry in analytical treatments. As you will describe, patients and analysts are immersed in similar fears and anxieties, as well as loneliness. So what mechanism should we analysts bear in mind to avoid committing countertransference identification errors? And if you think that could psychoanalytic institutions contribute in any way? So that would be the third one. Thank you. One of the reasons for adapting to the patient's concerns about COVID is that we have lost a certain degree of asymmetry. Analysts have the same fears that the patient has. Moreover, we analysts do not have any magic to change the situation. The loneliness needs to be discussed in a way where it is the aim of the analyst to let the patient know that he or she is not alone, that the analyst is with the patient. To avoid committing countertransference identification errors is a very high expectation. I think it is avoidable to empathize and identify with what the patient is going through. You're
familiar with the Freud comment, we are all more human than otherwise. Psychoanalytic institutions can contribute by conducting Zoom meetings or virtual ways of getting together and sharing our anxieties and uncertainties about ourselves, and particularly communicating to a trusted colleague about our own countertransference anxieties. We need to use each other to help us get through what we're facing. So that's the end of number 3. Okay. Could I ask you something about number 2 that I want to discuss with you? Yes. Because what we see many times that the isolation in analysts, many times their patients are they are continue to get in touch with reality, with others. So many times anxieties from analysts are in the center of sharing, like in the start of the session, like, how are you doing? How have you been well? Talking about the pandemic. And that's in a point, it's not the patient's necessity, the patient's need, but rather the analyst. So that's what we wanted to discuss. Yes, that's in a way what I'm trying to say, that the analyst and the patient are both having a set of anxieties about being in a strange new world that we don't fully understand. We don't know if one of us will get the virus and die, or one of our family members. So I think it would be unrealistic for an analyst to think, I will conduct this without anxiety because I've been analyzed. You see, analysis protect us from the real disastrous possibilities out there. I often compare the COVID virus to a horror movie in which you cannot see the monster, you cannot hear the monster, you may not even feel the monster, but you know there is a monster out there killing people. So that we have, like the actors in a picture, a horror movie, we have these anxieties about not knowing what will happen and what we can do about it. And we have to acknowledge to patients that we too don't have all the information. We too have fear. And in a way, this humanizes the process. We're talking directly to the patient, eye to eye, instead of talking down to the patient. Yes. Would that be something similar to analysis at the time of the London bombings in the Second World War, where both people were in the same, let's say, it was just as bad for one of them as for the other? Yes, I think that's a very good analogy. It's quite similar to the London bombing situation. Well, there's something that you mention quite often in your papers, and that's, well, not only in this case, but in lately, in the last few years, psychoanalysis treatment has changed a lot. So sometimes there's a question, which would be the last one, I think. What are the invariable elements essential to continue defining a treatment as psychoanalysis? What would you think? Okay, it's a very good question. I think that each analyst-patient dyad
will choose what modality is best, whether they're in-person treatment, telephone therapy, or Zoom. Whatever the structure of the treatment is, we must remember that long before the arrival of the virus, there have been many innovations regarding psychoanalytic treatment. The definition has been broadening for years. In 2009, in the International Journal of Psychoanalysis, Thomas Ogden and I co-authored a paper. And what we discussed is that analytic discourse involves what is unique, idiosyncratic, and alive in the particular experience of a given individual. Becoming an analyst necessarily involves creating a highly personal identity that is unlike that of any other analyst. And I would like to say, in my own practice, I am different with one patient than I am with the next patient or the next patient. And I would say that if one of my patients saw me on a video recording, if one of my patients saw me treating another patient, the first patient would be puzzled and think, what is Dr. Gabbard doing? He doesn't act that way with me, because we're always adjusting what we're doing based on who the patient is. And I see myself in the course of one day being quite different. Now, I think today, in 2021, we have gone beyond the rigidity of psychoanalysis in the 1950s or 1960s, and we have seen it's necessary to shape your response to who the patient is. And I think this is what's happening now during the pandemic. We have to adjust what we say, how we behave, to what the patient brings to us. That's all I wanted to say. I mean, I've probably spoken more than 20 minutes already. I apologize. Oh, no, that's very good. Just as long as you want. We can continue talking with you. It's that we don't want to exceed your time you given us. But no, you're welcome. Thank you very much. May I ask a last question? Yes. A very short one, but many of us feel very exhausted, like in the end of the day, while we are I don't know if you feel that way, but me too. Okay. So what do you think you could refer this exhausted sensation because of the Zoom and the teleanalysis? And if you've seen patients in this time after the vaccines and in your consultory room, are you seeing a difference between the exhausted sensation? Yes. I'm glad you asked me that, Andrea, because it's one of my favorite topics. You know, I found myself working on Zoom very tired. And sometimes I feel I need to take a nap at lunchtime, for 15 minutes or something. And I've read a lot about the research on using Zoom. And there is a general consensus that Zoom requires more intense listening and connecting. And you study the person's face, and there's a certain kind of activity in looking at what the patient is saying and thinking and how the face moves. And there's something else I think is very significant. Research shows that in Zoom treatment, there is almost no silence.
No In other silence. words, no silence. We analysts feel uncomfortable with the silence in Zoom, even though we use silence in the consulting room all the time. So I think there is some tension and energy that we are needing to get through the Zoom session. And that's why we all end up exhausted at the end of the day. But Glenn, do you think that has something to do with watching ourselves in the Zoom? Like you got the possibility to watch yourself, your image. So maybe as you are watching yourself, you are watching of what is the patient looking of yourself, and that you don't do it. That Yes. you don't do it in there. That's a very good point, Andrea, because I notice myself looking to see if my facial expression is conveying what I wanted to say. So I think that's another. It's a creation of the system of the Zoom, and it's different than what we see in the usual analytic office where we don't see ourselves reflected. So I think that requires attention, and we're trying to modify how we look. So we can see a number of factors converging on more fatigue and more exhaustion at the end of the day. Mm-hmm. So we are still hoping to get back to the consulting rooms. Here in Argentina, we got the vaccines, the health personnel, but most of the people, they are not getting the vaccines yet. So we are in a different situation. Yes. So yes, Judy, yes, please. What are the people afraid of from vaccines in the United States? It is mysterious to me. I think it has to do with the information on the internet and Facebook and Twitter, where conspiracy theories are kind of written out and shared there. And there is a lot of misinformation suggesting that, there are evil intentions involved with vaccinations. I would say it's a paranoid anxiety that verges on being delusional. André, ¿le podés hacer una última pregunta de mi parte? Okay. El doctor Gabbard dijo que en su trabajo, que quizá el analista también hoy tenía que hacer algo de activismo. En relación a lo último que estaba diciendo. Okay. Alejandro, I wanted to ask you that in your work, in your article, you wrote something about getting involved with social activism or having something to say in that. So could you explain more? I think you referred to what happened with I don't know how was his name, but what was happening with the police that killed the man, racism, yes, and color people. Yes. I'm glad that you said that, Alejandro, because I think that part of the plague, the plague of the virus has another aspect, a plague of racism that interacts with the plague of the virus, so that there is, the shooting of George Floyd, killing, even though he was unarmed. And fortunately, as you know, the jury found the policeman guilty. But there's, once again, a conflict there between the white police and the black person on the street that has been
deeply worrying and disconcerting to everyone in the United States. And I think, as I say, there's some overlap between the virus problem and the racism problem. We have to think of things in a holistic way, because there are numerous ways that this current, the current month, the current year that we live in has terrorized all of us, both because of the virus and because of the racism problem. Thank you, Glenn. Really, we are very grateful for you because this opportunity is really very important for us. Thank you. I hope we can look forward in person after the pandemic, and I have to create again. Thank you. Thank you for inviting me. It's been a pleasure. Bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir la entrevista. A nosotros nos gustó mucho hacerla. Espero que a ustedes les haya gustado escucharla. Ahora también espero que haya suscitado comentarios o preguntas que por supuesto no va a poder contestar el doctor Gabbard, pero podemos discutir entre nosotros, que es lo que le proponemos a esta audiencia, como le propondremos al lector cuando lea o tenga la posibilidad de acceder al material de la revista. Yo le voy a dar la palabra a Norberto, pero puntuando de la entrevista de Gabbard, quisiera hacerle 4 preguntas para ver cuál es su opinión o cuál es su perspectiva, ¿no? Una respecto a lo que dice el doctor Gabbard, respecto a interpretar la transferencia. Él habla de momentos que son interpretativos y momentos en los que se debe estar presente, dice él, ¿no? Como una forma humanizada de la relación, dice Gabbard. ¿Qué piensa Norberto de esto? La segunda pregunta es con respecto a lo que les decíamos a Gabbard sobre los errores de identificación contratransferencial, que era, ¿qué piensa Norberto sobre el asunto de la pérdida de asimetría o el compartir las ansiedades del analista con el paciente? La tercera pregunta que quería hacer es transmitirle a él la misma pregunta que le hicimos a Gabbard. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para definir un psicoanálisis? Me parece que es una pregunta interesante para compartir. Y la cuarta y última es sobre lo que le preguntamos sobre el final a Gabbard respecto de lo que él llama la plaga del virus más la plaga del racismo, ¿no? ¿Qué piensa Norberto sobre la cuestión de involucrar, por ejemplo, en el proceso del análisis, la cuestión del racismo, de la homofobia, de la violencia? Tenemos que pensar algo respecto de la neutralidad, la abstinencia, ¿está de acuerdo o no? Bueno, me parece que con estas 4 preguntas, como le hicimos 4 a Gabbard, le transmito 4 a Norberto y le doy la palabra con mucho gusto. ¿Puedo empezar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de un comité editor tan intenso, tan activo, tan emprendedor, tan generador, y en particular a su directora, una persona que conozco mucho y sé todo lo que está trabajando en esto desde hace ya bastante tiempo. Lo segundo es una reconvención a la directora, porque ustedes podrán pensar que estas preguntas podría haber tenido el criterio de hacérmelas 1 hora antes, para que yo más o menos me dispusiera. No me comentó nada de estas preguntas. Entonces yo pensaba otras cosas y ahora me encuentro con que tengo que contestar o poder hablar acerca de 4 preguntas que son fundamentales. Tercero, ahora voy a empezar por lo primero de todo esto. Me pareció una entrevista, a ver cómo lo puedo denominar para ser justo, exquisita. Me pareció exquisita porque me parece que es
las respuestas de un individuo con mucha experiencia clínica, quizá, perdón porque no está Gabbard, pero yo lo conozco bastante a Gabbard, lo conocí cuando fui director de la revista de APA y él vino a visitar Buenos Aires. Pero me da la impresión de que tiene una enorme capitalización de la metapsicología transformada en práctica, en técnica, en consejos de técnica. Y me parece que ahí es un punto donde él se destaca y donde puede tener de algún modo algún punto en desacuerdo con muchos otros de nosotros. Eso quizás sería un tema lindo para poder charlar hoy entre ustedes. Ahora, el problema me parece que pone en juego el coronavirus, por lo menos desde mí, es que se trata de algo excepcional y al mismo tiempo de que es algo excepcional, no es extraño, no es fuera de lo común. Como lo dijo Alejandra, pestes, plagas, epidemias, cosas extrañas, la guerra. La hemos tenido muchas veces a lo largo de la historia. Y guerras de una violencia mucho mayor que la del coronavirus. Tomen las guerras de la Edad Media, de las edades clásicas, de la Primera Guerra Mundial, esa lucha de carne, donde las armas penetraban en el cuerpo del otro y brotaba la sangre. Digo, quiero decir, hay un modelo del psiquismo humano que se expresa a través de cosas excepcionales, pero que, vuelvo a decirles, no son excepcionales para el psiquismo. Por ejemplo, uno podría pensar que es excepcional la guerra. Uno podría decir, pero ¿cómo? Bueno, no hubo tantas guerras como hubo otras cosas. No, hay guerras que son subliminales. Por ejemplo, que en Argentina tengamos un 57% de chicos pobres, es una guerra. Es un COVID particular, digamos, ¿no? Un COVID particular que va atacando a un individuo chico, menor de edad, yo qué sé, que le va quitando perspectiva de futuro, le va quitando vida, lo llena de paco. Y eso lo llamamos COVID. En eso nos unimos los ministerios de salud del país, de lo que sea, para encontrarle una salida a un drama, a una cosa diabólica, como es la pobreza en el mundo, por ejemplo. No. Otra de las cosas importantes, el análisis tiene que enfrentarse a estas situaciones. Bion, por ejemplo, hizo aprendizajes enormes con la guerra, con los soldados en guerra. Muchas otras experiencias se calaron, se vivieron, se masticaron al compás de estas violencias humanas. Ahora, síntesis de todo esto, porque no quiero ocupar mucho tiempo, es que en 1920, en plena peste europea, Freud descubre la pulsión de muerte y no menciona en ningún momento la peste, solamente en una carta que le manda a un colega acerca de la muerte de la hija y dice que no tenía nada que ver con eso, pero menciona ahí el problema de la peste. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Freud? ¿Inventó algún protocolo para ver los pacientes a más distancia? Más allá de todo eso que pienso que es positivo, ¿no? Lo que hizo Freud fue preocuparse por pensar qué es lo que emergía ahí. Y lo que emergía ahí de ese encuentro entre uno y el otro era la peste. Era un bichito, un virus que pasaba de uno al otro y lo mataban. Murieron el 30% de la población en esa época. Pero yo lo que quiero decir es que en lugar de esa preocupación por la práctica, que me parece importante, que es lo que hace Gabbard, Freud se preocupó por tratar de encontrar, por ejemplo, cosas psíquicas importantes.
lo siniestro, tema que en general es poco transitado por nosotros, pero es la descripción de un aparato psíquico que tiene un yo y un doble. Y ese doble se transforma de protector ante la vida en mensajero de la muerte. El aire que respiramos, el aire que nos protege, se transforma en un momento dado en el embajador de la muerte. Y habló además en el 20 de la pulsión de muerte. Empezó a expresar una pulsión de muerte que le permitía explicar la guerra, que le permitía explicar la peste, que le permitía explicar que un individuo en el 2021, en pleno siglo XXI, tiene en Argentina y en otros lugares del mundo una pobreza superior al 60%. Entonces, la pregunta es esta, ahora vayamos por partes. Esto, ¿qué genera en el mundo psíquico? Genera, vamos ahora a tratar de unir esto, por un lado, el COVID, y por otro lado, todas estas expresiones de la destructividad que yo les muestro. Lo que genera en el sujeto que lo vive y que no transita por esas zonas de pobreza, genera culpa, genera depresión. Entonces, como dijo hoy Recalcati, y yo lo dije mucho antes, vamos viviendo cada vez más una epidemia de depresión, una epidemia de melancolía, si usted quiere. ¿Y qué son la depresión y la melancolía? Algo que Gabbard dice con claridad. Estamos en una era excepcional donde se pierden los proyectos. No tenemos proyectos, los proyectos son forzados. El año que viene, ¿qué hacemos? Y no sé, abrimos APA, vamos a dar seminarios presenciales, vamos a tener análisis presencial, o no sabemos. Hoy me acaba de llegar un texto de la IPA para invitar a los candidatos y a nosotros a hacer una encuesta sobre qué pensábamos que podíamos hacer dentro de un año. Pero yo digo, todo esto que son anulaciones de proyectos, anulaciones de ideales del yo, nos remiten a quedarnos vacíos. Entonces, la patología del vacío, que es mucho de lo que van a ver ahora, patología del vacío, por otro lado, limitada, porque la posibilidad del consumo para cubrir el vacío está limitado, todo esto generan individuos que vienen a un análisis muy carentes. Y acá voy a la pregunta que me hace Alejandra en relación a Gabbard. O sea, en esos individuos, en la relación transferencial, ¿uno dónde está ubicado? ¿Están ubicados en el lugar de los pobres? ¿Está en el lugar ubicado del lugar de los que no son pobres y que no tienen miedo del COVID? Acá se plantea una cosa muy interesante, porque inevitablemente toda esta situación psíquica que va ocurriendo se traslada en el ámbito del país, en lo que se llama la grieta, y en el ámbito del análisis se empieza a transformar en que el analista tiene que acompañar al paciente en la posición en que esté. ¿Se entiende esto que quiero decir? O sea, si yo tengo a alguien que sufre la pobreza y sufre el COVID, tengo que ponerme del lado de él y acompañarlo. Y está bien, tiene que ser así. Pero ¿qué es lo invariante de ese proceso? ¿Qué es lo invariante del análisis, por lo menos para mí? Lo invariante del análisis, por lo menos para mí, sería llegar a entender cómo en procesos previos a lo largo de la vida hubo un momento de COVID cuando yo tenía 2 años. Porque no tenía plata para comer que mi padre no tenía, o porque mi madre engañó a mi padre, por lo que ustedes quieran, situaciones traumáticas. Y esas situaciones traumáticas están ahí agazapadas. Aparece el COVID afuera y aparece una manera de encontrar fuerzas para luchar, para modificar ese afuera que en realidad corresponde a una modificación del afuera, pero una modificación del adentro. Punto aparte. Tendencia, decía una de las preguntas que hicieron, tendencia a la naturalización, a la neutralización de las diferencias. O sea, hay que acompañar
como cosa clave, es cierto, pero la situación de pérdida de la asimetría no es una pérdida sin importancia. Vuelvo a decirle, yo pierdo la simetría. Yo tengo pacientes con los cuales pierdo la simetría y les digo, viste la noticia de hoy, te enteraste que la cepa tal. O sea, yo estoy en eso como estamos todos, pero la pregunta es, si yo hago una simetría en la relación, la idea de que el analista tiene que ocupar el lugar de sujeto supuesto saber para que se despierte el mundo encriptado del paciente, se pierde. Cuando yo pierdo la distancia, la diferencia que me marca la simetría analítica, pierdo la posibilidad de operar con transferencia positiva. Ya no soy escuchado con el valor que tengo que ser escuchado en momentos de crisis. Supongamos, un ejemplo cualquiera. Un adolescente que me dice, me voy a las playas. Y yo le digo, pará un poquito, ¿por qué no lo pensamos un poco mejor? Dice, pará, ¿por qué no lo pensamos un poco mejor? Si intenta poner un hiato, una especie de distancia, es anulado totalmente porque yo me he transformado con él en un amigo que lo acompaña. ¿Cómo no me entendés, Norberto? Todos mis amigos van, vos te pones como obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Un simple cambio muy lindo, muy agradable, muy fácil, que es hacer una relación cada vez más amistosa. Lo que yo digo es que las relaciones que son cada vez más amistosas nos ponen en una situación de ser muchas veces cada vez menos analíticas. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tengo adelante, Alejandra, para hablar. Un par de minutos, doctor Maruco. ¿Cuánto? Un par de minutos. Un par de minutos, perfecto. Bueno, entonces, lo que yo quiero decirles con esto, por lo menos desde lo que yo veo de Gabar, es que Gabar está, para mí, comprando una situación de comodidad. Es cómodo decir, yo no sé nada del coronavirus. Pero pará, yo tampoco sé nada del desamparo. Pará, yo tampoco sé nada de lo que te pasó cuando eras chiquito y no tenías para comer. No es que yo no sé nada del coronavirus, yo no sé nada de muchas cosas. Ahora, esta igualación, che, ¿cuántos murieron hoy? ¿400? ¿500? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Esta equiparación va produciendo una soldadura de un análisis que cuando Alejandra me pregunta cuáles son las invariantes, las invariantes son siempre las mismas, podríamos decir. Es aumentar la capacidad de amar, es aumentar la capacidad de trabajar, pero fundamentalmente la capacidad de amar. Y con estas cosas que yo acompaño, no aumento la capacidad de amar. Voy encerrando en una situación interna, solipsíquica, donde no hay otros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para pensar que el análisis tiene invariantes? Y ver cómo puedo ayudar a un paciente a que dentro de esta crisis identitaria y crisis amorosa pueda volver a amar, tenga proyectos amorosos. ¿Qué pueden hacer las instituciones? Lo que hace nuestra institución, invitar por Zoom a relacionarse a esto, al otro, provocar que ideales, provocar proyectos. Lo otro se va dando naturalmente, uno cuida al paciente, el paciente a veces lo cuida a uno, pero lo que el paciente no puede hacer solo es volver a recuperar la capacidad de amar en un mundo que le dice, no salgas a la calle a ver a nadie, ni siquiera ve a tus hijos, ¿no? Fíjese lo tortuoso y lo terrible que es esta actividad. Una última cosa y termino. A mí me parece que toda esta hermosa entrevista con Gabar desnuda algo, y lo que por lo menos para mí desnuda es que el análisis tiene que poder utilizar el tiempo para poder aprovechar y poder reconocer
y estudiar cosas que pasaron. Lo que está pasando ahora con el COVID, yo tengo la impresión que no lo podemos saber ahora. Que vamos a tener la necesidad de un tiempo más para saber cuánto de esta horizontalidad es buena para el análisis y ayuda, cuánto se perdió, cuánto se transformó el análisis en otra forma de psicoterapia, lo cual tampoco está mal. Pero digo, todo esto no es una evaluación a priori, es una evaluación a posteriori. ¿Y a posteriori de qué? De que se vaya el COVID. Y ahí sí entramos en una zona compleja. No tenemos la seguridad de que se va, pero tenemos el derecho a pensar que se tiene que ir. Yo tengo el derecho a pensar que aunque el COVID me esté anulando, yo tengo que amar. Porque si no puedo amar, me encierro en mí mismo, entro en un problema que es el problema de la soledad, que como se dijo hoy es una epidemia en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, discúlpenme si me excedí, pero bueno, es lo que tenía ganas de decir. Bueno, muchísimas gracias especialmente por el compromiso con escuchar y también decir lo tuyo a esta hora del día y después de un día intenso. Bueno, supongo que Andrea y Marga habrán recogido algunas presencias en el Facebook y en YouTube. No sé si quieren traernos algún comentario. Bueno, sí, ante todo, buenas noches, y quisiera aclarar que las preguntas que se fueron formulando van a ser enviadas por mail al doctor Gabbard, con lo cual esto sí va a tener llegada a él, porque era una de las preguntas por Facebook, así que sí, eventualmente le enviaremos las preguntas. Leo algunas preguntas, ante todo primero contar que hay saludos de colegas de todos lados, por supuesto de colegas de APA, también de México, de Perú, de Tucumán, de varias provincias, así que agradecer que están compartiendo con nosotros este momento, esta entrevista. Y bueno, Ale, si te parece, leo algunas de las preguntas y bueno, vamos avanzando. Vivian Seco pregunta si reducir el tiempo de traslado al consultorio, posibilidad de presencialidad, oculta acaso una baja en la cantidad de transferencia. ¿El analista se vuelve un avatar? Patricia Winter pregunta si acaso se estará hablando acerca, o comenta en realidad, si acaso se estará hablando acerca de los mundos superpuestos. Eva Rottenberg dice, ¿usted cree que podemos pensar en médicos y psicoanalistas paranoicos o conectados con la pulsión de vida? Me parece muy interesante pensar que esto activa vivencias paranoicas primitivas, ¿no? También que es importante que el analista no desmienta la realidad. Mirta Goldstein pregunta acerca si se piensa que cambia la relación con la muerte, ¿no? ¿Avanzo un poco más o...? Yo avanzaría un poco más y después, obviamente, Okay. como todavía no podemos tener la respuesta de Gabbard, conversaríamos entre nosotros sobre qué pensamos de esto, porque la verdad que nos convocan a pensar. Bueno, después Inés Copelo dice que Freud se adaptaba, que recordemos el caso de la adolescente que atendió en sus vacaciones. Florencia Camossi dice que durante una reunión de la Sociedad Psicoanalítica Británica comenzó a sonar una sirena debido a un ataque aéreo. Las bombas explotaban a intervalos, sin embargo los analistas continuaron sentados y absortos en la discusión de un artículo de Freud, precisamente sobre las neurosis de guerra. Winnicott se levantó, tomó la palabra y se limitó a decir: me gustaría señalar que están bombardeando. Margaret Little, quien refiere este acontecimiento, comentó que nadie le prestó atención y que la reunión siguió como si nada ocurriera. Entonces se pregunta si no habrá que preguntarse en términos de monto de desmentida, si no hay un nivel de desmentida operativa, ¿no? Miriam Rufo señala que todos los pacientes por Zoom, creo que algunos solo por teléfono,
donde solo se escucha la voz. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿No? Eva Rottenberg dice que el virus y el racismo representan lo persecutorio, lo innombrable y lo siniestro. Margas, ¿querés ver algunas preguntas que vos tengas de YouTube? Bueno, yo también quiero saludar a todos. Nos encanta que estén aquí, que nos acompañen en esta inauguración de la revista, y haber escuchado a Norberto también es un placer, así que felicito tanto a... Bueno, aquí primero hay muchos saludos. Está Mariel, que dice excelente, que le gustó mucho la presentación. Viviana Reibaldi es una, yo le pregunté de dónde era y me dijo que es de una institución que en este momento no está integrando, pero que ella pertenecía a la Sociedad Argentina de Psicodrama, y su comentario es que el analista en todo momento escucha y habla desde un lugar político, enfrenta la plaga del virus y plaga de la inquietud social, que no puede dejar afuera. Es un poco lo que también Norberto va trayendo, o dejó la inquietud, digamos, ¿no? Hasta ahora, por acá estamos. ¿Tenés vos algo más? Sí, sí, sí. Dale, todo el mundo se metió seguimos en Facebook, claro. Ok, entonces sigo con algunas preguntas. Una pregunta de Eva Rottenberg a Norberto, que capaz Norberto quisiera contestar. Norberto, ¿crees que hay una diferencia entre el COVID y la generación de pobreza que está más relacionada con el accionar humano, el malestar en la cultura? Bueno, si quiere contesto eso. Me da la impresión de que son temas todos a revisar y a pensar, pero lo que yo quiero transmitirles es que me parece que lo excepcional del COVID tiene que transformarse en algún momento en conocimiento, en darnos cuenta de qué es lo que pasa. O sea, a ver, ¿cuántas cosas paranoides que despierta el COVID son estructuras paranoicas? O sea, a ver, una fobia importante, una fobia al afuera, bueno, encuentra en el COVID su mejor manera de poder ser tramitada, el miedo al COVID, ¿no? O sea, quiero decir, el problema acá es qué instrumentos tenemos para discriminar realidad de fantasía. Cuando Gaber dice, hay un momento donde no importa tanto la fantasía, importa que es una realidad. Yo digo, hay momentos donde, si bien es muy importante la realidad, también es importante la fantasía. O sea, uno puede tener en la realidad las prohibiciones superyoicas que se ponen frente al problema del COVID. Yo dije hace mucho tiempo en APA, que el problema de las condiciones de seguridad tenía que ser un problema yoico, no superyoico. Porque si es una orden, es muy difícil que la orden se cumpla, que el yo cumpla la orden, porque sí, porque el yo está respondiendo a pulsiones, y las pulsiones no son tan naturales como para que cumplan lo que la ordena el super yo social o lo que sea. Entonces, hay que hacer un trabajo en el análisis para transformar en yoica la decisión de no salir. Digo para nosotros analistas, ¿no? No sé para el gobierno cómo sería instrumentar esto, pero tendría que haber equipos que transformen lo que es una orden en lo que es la asunción de un deseo del yo de salvar la vida, ¿no? Ahora, la otra cosa que sí quiero decirles que me parece que es importante es que, a ver, así como uno hoy en la contratransferencia está incluyendo el miedo que uno tuvo la noche o el día anterior, o los llamaditos de WhatsApp, ¿cómo está? ¿Le pasó algo, doctor? Porque no me atendió, yo qué sé. Así como eso ocurre ahora, eso ocurría antes. Esto es algo que podemos aprovechar del coronavirus, como el coronavirus nos permitió, nos
nos abogó dentro de nosotros por una relación analítica más amplia, donde la posición del analista es mucho más clara. O sea, mis miedos son claros, pero no solo están justificados ahora porque la realidad del COVID los justifica, sino porque siempre estuvieron así. Cuando Freud decía, bueno, para dominar el amor de transferencia del analista hay que internalizarlo y reprimirlo y soldarlo, era un error de Freud, si ustedes lo piensan. Porque en realidad eso tendría que haber sido analizado y después de analizado en la contratransferencia, trabajado. Pero hay en el análisis todavía la idea de que uno tiene que suprimir reprimiendo en lugar de poder sentir, elaborarlo y hacerlo propio y transformarlo en deseo de saber, ¿no? Un comentario que quería hacer con respecto a algunas de las preguntas, o sea, quería comentar algo con respecto a algunas de las preguntas que nos trajeron Andrea y Marga. Algo que tiene que ver con nuestra idea como analistas, pero también con lo que venimos leyendo en los textos, porque lo que queremos es compartirles un poco lo que está surgiendo en la revista. Hay una preocupación acerca de la transferencia, de cómo esto que traía Vivian, ¿no? Respecto a, bueno, si el analista se convierte en un avatar, si hay una especie de despoderamiento, por lo contrario del empoderamiento que se habla tanto ahora, del analista en estas circunstancias, tanto por la cuestión de la asimetría que se puede perder, como por la cuestión, quiero remarcarlo, ¿no? Quizá con la falta de convicción de los analistas. Tenemos que evaluar, ¿no? Si por momentos tenemos crisis de nuestra convicción analítica o circunstancias por las cuales declinamos de nuestra función analítica, o cuestiones en las que no solamente nos afecta la situación traumática que estamos compartiendo con los pacientes, sino que también nos afecta la situación de crisis en la que vivimos desde lo profesional o desde las dudas que tenemos acerca del poder de nuestro instrumento terapéutico, ¿no? Entonces, creo que este es un tema importante que plantea Vivian. Con respecto a lo que decía Nita Goldstein, yo creo que sí, que es todo un tema que tenemos que pensar si cambia nuestra relación con la muerte. O sea, hay un número de la revista que publica el Nosotros y la muerte de Freud, ¿no? Y yo creo que nosotros y la muerte hoy tendríamos que volver a pensar, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? Me parece que es un tema fundamental. La pulsión de muerte, como traía Norberto respecto al cambio de 1920 en Freud, y la muerte, ¿no? La realidad de la muerte. Me parece que son temas como para efectivamente pensar. Es cierto que hay muchos aspectos para considerar y creo que en este número de la revista se van a plantear. Uno es, bueno, ¿estamos en condiciones de producir cambios en la metapsicología como pudo producir Freud en 1920? Y no todos tenemos esa posibilidad, esa capacidad, pero sí seguramente va a estar produciéndose en el psicoanálisis contemporáneo una revisión de la metapsicología a la luz de lo que nos toca vivir. Esa es una cosa en la que por lo menos yo confío, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos que reevaluar cuestiones de la práctica, cuestiones de la técnica, lo que preguntaba, por ejemplo, Miriam Rufo respecto a si es distinto el Zoom y el teléfono, qué representa ser una voz en el teléfono o una imagen demasiado iluminada, tan cara a cara como traía Gabbard, ¿no? Bueno, estos son cambios que tenemos que pensar y que debo decir que hemos frecuentado mucha bibliografía, los psicoanalistas han producido mucha bibliografía en este tiempo, pero particularmente respecto a la revista hay un tema que quiero compartir, que es respecto a la temporalidad. Nosotros empezamos a hacer este número y llegaron trabajos a principio de año que tenían perspectivas que para esta altura, cuando todavía no se publica la revista, ya cambiaron. O sea, hay algo de los propios artículos que va quedando viejo en apenas días, meses, porque la situación es tan vertiginosa que vemos que, por ejemplo, un artículo habla de la falta de vacuna, la vacuna ya apareció,
Eso desde el punto de vista de la realidad material, pero desde otros puntos de vista hay cuestiones respecto a lo que plantean en relación a los pacientes que se resistían al Zoom o al teléfono, que han cambiado también en 2 o 3 meses. Entonces, y ni que hablar en un año desde que empezó la pandemia. O sea que realmente es una cuestión especial la que sucede con la posibilidad de seguir pensando este tema. Nosotros nos planteamos si la pandemia, lo que pasaba frente a lo excepcional en el psicoanálisis, merecía un número de la revista. Y no estamos muy seguros de poder plantear y mostrar grandes producciones, porque estamos de acuerdo con Norberto, va a haber mucho que se pueda producir recién a posteriori de este evento traumático. Pero sí nos parecía que en la colección de la revista era importante que quedara la huella de que había un registro de que había algo muy especial que estaba aconteciendo y que producía toda una serie de escritos y reflexiones que nos parecía importante que quedaran en la historia de la revista, ¿no? Y con respecto a lo que decía esta colega que traía Marga, sobre si el analista puede dejar el lugar político. Bueno, es todo un debate que yo no voy a concluir en ninguna expresión ahora, pero que nos tenemos que dar, ¿no? Respecto a la ideología, respecto a la neutralidad, respecto a la abstinencia, respecto a la posibilidad de analizar, aún cuando tengamos diferencias de pensamiento con nuestros pacientes, pero si nuestro lugar como analistas va desde ahí o desde dónde, ¿no? Pero también tenemos un compromiso ético. Hay un compromiso ético del analista y del análisis que tampoco vamos a abandonar. Entonces, esto yo no voy a dar una respuesta, pero me parece muy importante y muy valioso que se haya planteado la pregunta, ¿no? Bueno, Andrea, ¿alguna otra? ¿Me dejas hacer una aclaración, Ale, un segundo? Sí, dale. Una cosa que me olvidé que quería decir. Hay un acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en lo que vos planteás, ¿no? Vos sabés en el sentido como pienso. Pero digo, hay un punto que a mí me parece central en lo que se discutió desde el punto de vista práctico. Yo practico el Zoom hace bastantes años. Trabajo mucho con el extranjero, entonces obviamente el Zoom me llevó a esa práctica. Y a mí el Zoom me cansa mucho, pero ¿saben por qué me cansa mucho? Porque me da mucho más elementos para analizar que lo que me da el diván. A ver, sé que con esto puedo provocar un despelote, ¿no? Pero el diván, yo escucho palabras y en las palabras puedo entender y descansar y dejarme llevar por mi atención flotante. El cara a cara, yo tengo a mis pacientes a 20 centímetros. Les veo la arruga súbita que aparece cuando le estoy diciendo que le aparece acá y aparece el sudor de por acá. Todo eso es material que yo proceso. Entonces no es el mismo cansancio los 50 minutos o lo que sea de una sesión con diván a esta sesión cara a cara. Un ejemplo. Hace 40 años, 30 años, la IPA puso a estudiar el problema de los análisis cara a cara de los análisis con diván, como si eso pudiera diferenciar análisis de no análisis, digamos, ¿no? Y descubrieron que el 60% de los analistas analizaban cara a cara, cuando era presencial. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace esto del COVID? Legitima, porque ahora tenemos elementos para decir, estoy viendo elementos que son prelingüísticos, que me permiten tener elementos para comprender que no tenía antes. Estoy utilizando el COVID con la pantalla para explicar que en realidad el diván empieza a perder fuerza como instrumento analítico en la medida en que empieza a perder fuerza la idea de que el inconsciente es solamente el lenguaje. Bueno, era esto, solo para decir que ahí sí me acuerdo con Gábar y con Andrea, es total, ¿no? Bueno, André, hacemos si tenés algunos comentarios porque ya estamos sobre la hora, ya tendríamos Ok. Solo quería
comentar una cosa, que es que también va a estar, por supuesto, en el material de la revista, así como avance, que me parece que lo interesante como comité editor de la revista es poder traer una perspectiva que Gabar llama, que desarrolla junto con Ogden, que es todo el psicoanálisis ontológico versus lo que sería el psicoanálisis epistemológico, y me parece que psicoanalítica es interesante poder traer como distintas perspectivas respecto de no solamente cómo encarar el psicoanálisis y la clínica, sino dadas las circunstancias especiales del COVID y de todas estas situaciones que estamos enfrentando, bueno, cómo es que lo ven distintas perspectivas. Por ejemplo, la Federación Europea Psicoanalítica hace un par de semanas trae este concepto de lo ontológico, del psicoanálisis ontológico, que, bueno, lo podrán leer después cuando salga el artículo de Gabbard en la revista. Eso como chivo. y después quería retomar algunos, por supuesto, muchas felicitaciones y agradecimientos a Alejandra, al comité y a Norberto especialmente por sus comentarios. Entonces quería traer algunas preguntas, por ejemplo, un minutito, Adriana Alarcón, ¿creen que el COVID ha aumentado las patologías del vacío? Eva Rottenberg, acuerdo con Norberto, la realidad siempre está atravesada también por la fantasía. Nescopelo, la realidad psíquica encuentra en la realidad real justificaciones racionales. Georgie Weil, Norberto siempre ha sido claro y lúcido enseñando Freud. Hoy, después de tanto tiempo, de no haber estado en contacto, lo descubro sabio. Abrazos, así que tenemos también abrazos. Después, ay, perdón, que se me... Bueno, muchas felicitaciones de Hilda Katz también, y bueno, tenemos muchos comentarios que después vamos a hacer llegar a Gabar directamente. Gracias. Ale. Yo voy a traer que a Marga se le cortó y me hacen llegar Guillermo un comentario de Mariel Basabe que dice: me pareció muy interesante el comentario de Maruco sobre la simetría y el peligro de pérdida del lugar de sujeto supuesto saber del analista. Y dice: creo que en este momento hay que ocupar alternadamente estos dos lugares. Podemos hablar sobre el virus y luego escucharlos e intervenir analíticamente. Bueno, la verdad, agradezco mucho el interés que despertó tanto la entrevista como la revista, como los comentarios que surgieron aquí de Norberto. Como dijo Andrea, no es que queramos pasar chivos, pero el trabajo de Ogden también está en proceso de traducción y publicación. Lo vamos a publicar en el número 4 de este año. Ustedes saben, les quiero comentar, tenemos un tema serio con la cuestión de las traducciones. Nuestros colegas están traduciendo con muchas ganas, vocación y generosidad hacia la APA, como lo ha hecho Andrea, como lo ha hecho Daniel Schmuckler, como lo han hecho otros colegas desde el francés, y Judith, que participó en la entrevista. A veces nos es muy difícil traer material que ya fue publicado en otras publicaciones, sobre todo anglosajonas, porque cobran para poder traducirlos y publicarlos en castellano. Entonces, en este caso se hizo todo un esfuerzo de pedirle a Gabbard su trabajo, pedirle a Ogden poder traducirlo. Así que bueno, esto se ha hecho siempre, no es que somos pioneros en generar estos intercambios, pero bueno, seguimos haciendo los mismos esfuerzos y entonces queremos también agradecerle a los colegas que los hacen junto con nosotros. Bueno, les agradecemos mucho la atención, la presencia, esperamos convocarlos cuando la revista haya aparecido para discutir sobre esta y sobre los próximos números. Antes que eso esperamos poder hacerles llegar los prepublicados del Congreso de Vancouver. Les pedimos a los colegas que escriban en la revista, que manden sus trabajos, que queremos de verdad, hemos recibido muchos trabajos para este primer número, eso nos llena de alegría, y
bueno, nos hemos atrasado un poco por las cuestiones técnicas de este número especial y de la pandemia. También queremos que aquellos que hayan tenido trabajos para el Congreso de Vancouver los presenten para el número 2. Les recuerdo que en la página de APA están los 4 números propuestos para este año, para que sepan sobre qué temas pueden escribir, y estamos ansiosos. El número 3 va a ser por los 100 años de psicología de las masas, y el último va a ser sobre la cura analítica, así que creemos que los números son convocantes. Bueno, los despedimos, les agradecemos, y bueno, espero que nos lean. Hasta la próxima. Que estén bien.